intención con esta charla es, pucha, en lo posible, descomplicarles la existencia, porque yo creo que, no sé si los colegas compartirán mi opinión, es que históricamente la enseñanza de la hematología ha sido un poco fome, y porque se basa en esto, ¿ya? Entonces, cuando uno ve el enfrentamiento inicial de la leucemia, vamos a partir hablando de leucemia por si acaso, cuando uno ve el enfrentamiento inicial de la leucemia, uno ve esto, y esto es inabarcable incluso para uno, como hematólogo, que nos hemos dedicado, dedicamos años a estudiar estas cuestiones. Para uno es inabarcable, y me imagino para alguien que no necesariamente es especialista, y eventualmente ni tampoco tiene el interés en serlo. Entonces, mi intención hoy día es facilitarles un poco la existencia con un enfrentamiento un poco más razonable a las leucemias, independiente de que sea atención primaria o un hospital terciario, sino más bien como un enfrentamiento como cómo lo hace uno y hasta dónde es razonable llegar con el enfrentamiento, ¿ok? Y esto apunta a que cuando uno se encuentra con un paciente donde yo sospecho que tiene una leucemia aguda, hay hartas cosas que puedo hacer con la sangre periférica y otros exámenes que le voy a tomar, pero en último término lo que yo le voy a tomar al paciente es un aspirado de médula, que eso ya es un procedimiento que si bien es muy sencillo de hacer, hay que aprender a hacerlo. Le voy a hacer un mielograma para mirar la morfología, le voy a pedir una citometría de flujo y con un panel de leucemia aguda para identificar la estirpe a ciencia cierta, le voy a pedir un cariotipo y Fitch para ciertas translocaciones, puse esas como ejemplo, la 922 que es la del cromosoma Filadelfia, para las mieloides crónicas, pero también para las linfoblásticas Filadelfia positivo, la 1517 para la ya tan mencionada leucemia promielocítica, y según el linaje, si es mieloide o linfolástica, hay otras también, le voy a pedir algunos estudios de biología molecular. Y obviamente que uno no espera que el no especialista se sepa estas cuestiones, ¿ya? Por lo tanto, si uno se enfrenta a un paciente con una sospecha de leucemia, donde yo tengo, a grosso modo, que esto puede ser una leucemia aguda o crónica, tanto para la aguda o la crónica de linaje mieloide o linfoide, y tengo todas estas categorías diagnósticas, evidentemente que la aproximación inicial no va por ahí ni va por acá, sino que va solamente en este segmentito, que es lo que uno sí o sí debe dominar. Si uno domina el resto, tanto mejor, pero sí o sí esta primera parte. Entonces hay que tratar de hacerse las preguntas correctas. La primera es si será o no será una leucemia, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos para sospechar una leucemia aguda versus una leucemia crónica? Lo primero es que tenga blastos. Si tiene blastos en la periferia, si bien las mieloides crónicas pueden tener un porcentaje menor de blastos en el contexto de un hemograma sugerente, la presencia de blastos con citopenias y con eso sin duda que uno debe sospechar una leucemia aguda. Es mejor sospechar de más una leucemia aguda que sospecharla de menos. Lo mismo que si tengo pancitopenia. Si es pancitopenia con blastos, tanto mejor, el diagnóstico es muy sencillo, pero si tengo una citopenia que no describe blastos, pero por ejemplo que no tengo un recuento diferencial normal, que tengo un stop de la maduración en alguna parte, o que tengo neutropenia franca, y tengo puros linfocitos, o tengo elementos mononucleares, o tengo monocitos descritos, eso no es normal, y eso sin duda que debe hacerlos pensar en una leucemia aguda, ¿ya? Yo ahí les puse primero pancitopenia, pero después acá puse citopenia, porque también si tengo bicitopenia, es poco probable que tenga una anemia aislada y tenga una leucemia aguda. Es poco probable, pero puede ser. Lo importante es que uno se quede tranquilo al momento de interpretar ese hemograma, pero hay que ser mal pensado. Y lo que yo les comentaba en la charla anterior, que los elementos mononucleares con nucleolos, hay personas o hay laboratorios que por alguna razón no se animan a describir el blasto con la palabra blasto y le ponen elemento mononuclear con nucleolo. Eso es un blasto. Un blasto se ve al microscopio como un elemento con un puro núcleo, mononuclear, de cromatina laxa, o sea que se ve, el núcleo no se ve tan condensadito, sino que se ve más bien más sueltecito, y con nucleolo. Eso es un blasto, aunque uno le ponga el nombre que le ponga. Así que, ojo con esos elementos mononucleares con nucleolo. El hiato-leucémico, que eso básicamente es que si tengo una leucocitosis que sea por inflamación en contexto de un paciente infectado, o una mielofibrosis, o una leucemia mieloide crónica, yo ahí voy a tener
segmentados, baciliformes, mielocitos, metamielocitos, promielocitos, blastos. Pero si tengo en algún punto que esto no es así, y tengo el hiato leucémico, o sea, un salto en la serie madurativa, eso es muy propio de las leucemias agudas. Nuevamente la pancitopenia, aunque no tengan blastos descritos, lo tienen que hacer pensar. Los eritroblastos, la misma historia, ocupación medular que puede ser por la leucemia mieloide, o sea, perdón, por la leucemia aguda. Los bastones de Auer, que como ya dijo el doctor López en su presentación anterior, son de mieloide aguda, pero sin duda que son mucho más habituales de ver en la promielocítica. La leucocitosis, a propósito, la puse al final, porque no es tan, o sea, si yo tuviera que pensar en el 100% de las leucemias que me ha tocado ver, la mayoría no tiene leucocitosis, ¿eh? Suelen ser más bien citopenia. Y cuando ya hay más leucocitosis, bueno, eso se asocia a un riesgo mayor. Eso viene entre comillas. Leí una de las preguntas que hizo una persona por acá en el chat, que preguntaba por la promielocítica en particular. La leucocitosis en la promielocítica sigue siendo un factor de mal pronóstico, porque como la promielocítica, el blasto de la leucemia promielocítica es un blasto, como su nombre lo dice, que se detiene su maduración en el punto de promielocito patológico. Ese promielocito tiene un homing habitual por la médula. No es una célula que le guste salir a la periferia porque normalmente vive en la médula. Por lo tanto, va a infiltrar la médula, va a dar síntomas sistémicos de coagulopatía, síntomas derivados de la anemia, eventualmente infecciones. Como hay coagulopatía, hay trombocitopenia marcada, que a veces es desproporcionada con las otras citopenias, y ya cuando estoy bien infiltrado en la médula, van a salir a la periferia y me van a dar leucocitosis. Pero cuando ya tengo leucocitosis es porque estoy muy mal. Y de hecho, el punto de corte para las promielocíticas sigue siendo los 10.000 leucocitos, que 10.000 blastos. Que eso suena poco, pero para una promielocítica tener más de 10.000 leucocitos es muy malo. A diferencia de las otras leucemias mieloides linfoblásticas, donde antiguamente se hacían las estratificaciones de riesgo por leucocitosis, pero eso ya con los nuevos factores de riesgo quizás no es tan relevante. Sin duda la pancitopenia no se les puede olvidar como un elemento de sospecha de una leucemia aguda. Estos son morfologías esto es lo que les comentaba, así se ven los blastos, células con un puro núcleo, con un nucleolo bien descondensado con nucleolo. Si les describen eso, es un blasto. Y estos palitos que se ven acá son los bastones de Auer. Si a alguno le gusta la morfología y eventualmente lo ve en su hospital, genial. Entonces, vamos de lleno a los hemogramas. Paciente con hemoglobina de 16.5, todo concordante, normo, presencia de eritroblasto en la periferia, algo está muy mal, leucocitosis de 21.000. Y esa leucocitosis de 21.000 no se corresponde a una progresión lógica de la maduración de las células de la serie granulocítica. Por lo tanto, hay un hiato acá y hay un 10% de blastos. Recordemos que la definición de leucemia aguda es 20% o más de blastos en la médula o en la periferia, pero si yo tengo un 10% de blastos en la periferia, quizás ¿cuánto tengo en la médula? O sea, si yo tengo 10% de blastos en la periferia, es una leucemia aguda y punto. Aunque tenga una hemoglobina de 16.5, 21.000 leucocitos y plaqueta en 161.000. Y a mí me gusta mucho en las presentaciones traer este hemograma en particular porque es el hemograma de un paciente que tristemente falleció del lugar donde yo obtuve este hemograma, desgraciadamente a raíz de la solicitud de recuentos. Esa mala costumbre que a veces está condicionada por el apuro de ciertos sistemas de atención de urgencia, de pedir solo recuentos. Es súper frecuente, y uno lo entiende también, que hay ciertos escenarios clínicos donde no parece ser tan necesario pedir el hemograma completo, pero si yo a este paciente le pido recuentos, voy a tener una hemoglobina normal, voy a tener unas plaquetas normales y unos leucocitos que perfectamente le puedo echar la culpa que está infectado de alguna cosa. Pero el diferencial es completamente aberrante y sin duda que es una leucemia aguda. ¿Ok? Y más aún si la descripción del frotis es esa. Otro hemograma, hemoglobina normal, 13.8, 34.000 leucocitos con 13.000 plaquetas, con 34% de blasto, nuevamente un gran hiato en lo que es
Son esos 34.000 leucocitos que corresponden a linfocitos y a blastos. Básicamente lo que esto describe, ojo, lo que yo les mencionaba, que la serie granulocítica habla de producción medular más que el linfocito, porque el linfocito, la gran parte de su etapa madurativa ocurre fuera de la médula. Cuando a mí me fallan mi serie granulocítica, segmentado, baciliforme, etcétera, etcétera, eso habla de que algo malo está pasando en la médula. Por eso que cuando uno habla de hiato leucémico, siempre se refiere a la serie granulocítica. Y también tienen que acordarse que el tecnólogo, cuando hace la fórmula diferencial, va a contar en general 100 células. Y yo puedo tener una leucopenia muy intensa o una leucocitosis muy intensa, igual va a contar 100 células. Por lo tanto, siempre va a haber un porcentaje acá de lo que logró encontrar. Por eso es que no es correcto que uno piense, que uno vea o interprete esto como que el 56% de los 34.000 leucocitos son linfocitos. Probablemente no, sino que es más bien es lo que el tecnólogo alcanzó a contar en 100 células, pero aquí el linfocito no merece ninguna disquisición. Aquí lo importante es que tiene 34% de blasto y tiene una trombocitopenia muy relevante. Este otro hemograma, que aquí ya claramente van quedando menos dudas, pero lo que yo les mencionaba al principio, pancitopenia sin causa aparente es leucemia hasta que se demuestre lo contrario. 5.4 hemoglobina, 2.220 leucocitos, donde claramente mi serie granulocítica quedó fuera. Este 76% de linfocitos no vayan a pensar que es una linfocitosis, sino que es lo que el tecnólogo pudo contar en el frotis nomás. Y aparecen estos malditos mononucleares, que en el fondo es que no se atrevió a ponerle blasto. Y más encima lo describe abajo, un 11% de células mononucleares de mediano tamaño, escaso citoplasma, núcleo con cromatina laxa, y algunos con esbozos de núcleo. O sea, facilitan la existencia y pónganle blasto mejor. ¿Ya? Y este otro hemograma, hemoglobina 9,9, todo concordante, normo-normo, completamente arregenerativo, con 3.000 leucocitos, nuevamente a expensas de compromiso de la serie granulocítica, con 85.000 plaquetas. Por lo tanto, tengo pancitopenia con compromiso de la síntesis de la médula, es leucemia hasta que se demuestre lo contrario. Se podría demostrar lo contrario, por ejemplo, una aplasia medular o una anemia plástica, pero lo importante es que igual va a ir al estudio de médula y yo no lo puedo mandar para casa con estudio y control en consultorio. O sea, esto sin duda que si me merece la duda, merece la urgencia. Piense siempre lo peor y ese va a ser el mensaje siempre. Por ejemplo, este hemograma en particular, hemoglobina de 8,7, 8.900 blancos y 189.000 plaquetas. O sea, nuevamente, si yo veo los recuentos, acá tengo leucocitos normales y plaquetas normales y solo tengo una anemia. Sin embargo, si uno es más correcto, tengo una anemia con una neutropenia no explicada y la serie blanca, ya aquí uno como que empieza a dudar del análisis de la morfología, porque ya tengo un elemento que es extremadamente atípico, que es la neutropenia, con anemia, en una persona que algún síntoma tiene porque por algo está consultando, y me describe 70% de linfocitos reactivos. Eso es un problema que también, a modo de comentario, los linfocitos reactivos se pueden confundir con blastos porque el linfocito es una célula mononuclear que tiene muy poco citoplasma, por lo tanto una gran predominancia del núcleo, igual que los blastos, y el núcleo del linfocito reactivo es más desagregado. La diferencia uno la puede establecer con que al blasto uno le debería haber nucleolo y al linfocito reactivo no. Pero puede ser también que uno no le crea a la descripción del frotis y este hemograma a lo menos a uno le debe plantear la duda de repetirlo o de estudiarlo. Porque lo importante es hacer el diagnóstico en esta etapa y no en esta etapa, que este es el mismo paciente que ahora tiene 7.3 de hemoglobina, ahora tiene 21.000 leucocitos a expensas de 74% de blasto. ¿Ok? A todo esto, esta paciente tenía finalmente una leucemia mieloide aguda. Este es otro hemograma, hemoglobina 5.2, macrocítica, con 35.000 leucocitos con desviación izquierda importante, con 13.000 plaquetas y con 44% de blastos. Entonces, si uno, independiente del recuento de leucocitos, si es para arriba o para abajo, lo importante es que tiene blastos, tiene otras citopenias y por lo tanto el diagnóstico de una leucemia aguda.
¿Ya? Eso con las leucemias agudas, viene más adelante, pero recuerden que la sospecha y o la confirmación diagnóstica son GES, y son patologías urgentes. Las leucemias agudas se mueren sin tratamiento, por lo tanto, yo, si lo pienso, lo notifico, ¿ya? O sea, si yo estoy de acuerdo razonablemente con lo que pienso, debería notificarlo. Y ese paciente debería consultar en una urgencia y no conseguir hora con hematólogo de forma ambulatoria. ¿Ok? ¿Qué pasa con las leucemias crónicas? Ya las leucemias crónicas habitualmente debutan con, o son hallazgos, o en pacientes con síntomas B inespecíficos, se pueden encontrar como leucocitosis a expensas de, dependiendo de si es una linfática crónica o una mieloide crónica. Las linfáticas crónicas va a ser a expensas de linfocitosis, y si es una mieloide crónica va a ser a expensas de la serie granulocítica. ¿Ya? Y lo que uno ve acá son, o lo que uno puede ver acá también son las leucocitosis extremas en pacientes asintomáticos. Y aquí va lo de integrar con las otras series. Yo no puedo tener una leucemia aguda con 200.000 leucocitos sin anemia y sin trombocitomia. O sea, no va a ser aguda jamás. Eventualmente puede llegar a serlo si es que tiene blasto. Ojo con eso. Pero yo no esperaría que una leucemia aguda tenga mi hematopoiesis súper conservada con 200.000, 300.000 leucocitos. ¿Ya? Pueden haber, sin duda que las leucemias mieloides crónicas, cuando ya llevan harto tiempo, cuando la médula está muy infiltrada, lo mismo las linfáticas crónicas, pueden dar citopenia. ¿Ya? Pero un poco ahí uno puede hacer, en ciertos pacientes puede hacer la disquisición con esa disociación entre la leucocitosis y las otras citopenias mínimas o ausentes. ¿Ya? La mieloide crónica, como lo hemos repetido en varias ocasiones, tiene una desviación izquierda sin yato leucémico, y esto, en relación a preguntas que me han hecho en otras ocasiones, es como si esto tiene que ser una pirámide, desde segmentado hasta promielocito. No, ¿ya? No tiene que ser necesariamente 2% promielocito, 5% de mielocito, no. No necesariamente que sea una progresión como una pirámide, es solamente el hecho que estén presentes, ¿ya? Aunque tenga más metamielocito y más mielocitos que promielocito y que segmentado, da lo mismo. Lo importante es que haya una progresión de toda la fórmula diferencial en la periferia. La trombocitosis, nuevamente, recordemos que esto es una enfermedad del stem cell hematopoyético, por lo tanto puede aumentar la síntesis de todos los elementos para abajo, más infrecuente de la serie roja, mucho más frecuente de la serie megacariocítica. La linfocitosis que ya comentamos, y las sombras de Gumprecht, que es un artefacto al momento de hacer el extendido, porque se rompen las células y quedan como una sombrita, y si las describen como sombras de Gumprecht, si bien no son exclusivas de la linfática crónica, son casi siempre de la linfática crónica. Entonces, un hemograma tipo, hemoglobina normal, 21.800 blancos, con desviación izquierda, con toda la serie madurativa presente en la periferia, con plaquetas normales. Este paciente perfectamente puede ser una persona con una pielonefritis aguda que llegó al servicio de urgencia. Pero para estar así de inflamado y tener esa desviación izquierda, uno espera clínicas. Si este gallo está asintomático, eso es muy probablemente un síndrome mieloproliferativo crónico, ¿ya? Que es el caso de esta persona en particular, lo sé porque lo conozco. ¿Ya? Este otro hemograma, más aún si uno tiene valores históricos, de hemogramas de febrero a hemogramas de junio, con una anemización muy discreta y muy lenta, con 61.000 leucocitos, 36.000, 112.000, donde, claro, efectivamente la producción de segmentado está completamente abolida a expensas de linfocitosis. Independiente que no haya neutropenia, ¿ya? Con plaquetas normales. Con sombras de Gumprecht o restos de Gumprecht, eso es una linfática crónica sin duda, ¿ya? Si yo tuviera solamente este hemograma con 9,2 de hemoglobina, con 112.000 plaquetas, o sea, con 112.000 leucocitos, solo linfocitos y plaquetas normales, ¿puede ser una leucemia aguda? Puede ser. ¿Qué debería hacer yo? Podría ir a revisar el frotis y ver si efectivamente son linfocitos maduros, que no haya duda que sean solo linfocitos maduros, y si eso es así, es una linfática crónica, no hay que calentarse más la cabeza. Que por lo demás también es patología GES que se debe notificar. Ahora, este otro caso,
hemoglobina 9.7, y hay una neutropenia discretamente macrocítica con eritroblasto en la periferia con 362.810 leucocitos, ¿ya? Eso es imposible que sea una leucemia aguda, estaría muerto, ¿ya? No podría tener 232.000 plaquetas con tan poca anemia, ¿ya? Tiene desviación izquierda completa, aquí está lo que yo les mencionaba, que no necesariamente es una desviación izquierda piramidal. Y esto también les quiero hacer mención, que aquí hay 2% de blasto. Nuevamente, si ustedes la expertise en la lectura del hemograma se va perdiendo con el tiempo en la medida que uno no está expuesto a ver este tipo de hemograma, y ustedes ven blasto y dicen, bueno, esto puede ser, a mí me dijeron que con blasto es leucemia aguda, y lo mandan a la urgencia, yo creo que no es pecado. Ahora, mucho más glamoroso sería que ustedes dijeran, bueno, no tiene tanta anemia, las plaquetas son normales, no debería tener este hemograma con 362.000 blastos, ¿ya? Hay que recordar que cuando uno habla de una leucemia aguda, uno dice que estos 300 y tantos mil leucocitos son los blastos, no son los leucocitos, los neutrófilos normales. Pero acá uno ve que gran parte de estos leucocitos son células normales. Y solo un 2% son blastos, que son propios de las leucemias mieloides crónicas con desviación izquierda tan extrema que incluso llega a sacar blastos a la periferia. No es que eso sea bueno, de hecho es uno de los criterios, es uno de los puntitos de riesgo para la mieloide crónica, pero no deja de ser una mieloide crónica, y ese paciente se puede estudiar de forma ambulatoria sin duda, a menos que tenga otros síntomas de hiperleucocitosis, que son otro tema. Versus este otro hemograma, 13 de hemoglobina, 46.000 leucocitos a expensas de linfocitos, plaquetas normales con sombras de Gumprecht, listo, leucemia linfática crónica. Y como en esta vida todo se puede complejizar, aquí se ve un poquito más chiquitito, pero paciente con hemoglobina de 9,9, con eritroblastos en la periferia, menciona aparte que tiene 2.5 de índice reticulocitario, o sea, como que quiere seguir regenerando, 24.600 leucocitos, una desviación izquierda bien relevante, aunque claramente si uno cuenta estos porcentajes, no suma 100, o sea, aquí tenemos 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25% solamente es serie madura, es serie granulocítica madura, pero tengo 204.000 plaquetas, no, 2.040.000 plaquetas, ¿ok? Y tengo 43% de blastos. Como les decía, estas cosas siempre se pueden complejizar. Esto es una mieloide crónica en crisis blástica. ¿Y por qué? ¿Cómo uno puede saberlo? Primero, tiene 43% de blasto en la periferia. Eso es leucemia aguda y punto. No hay forma que no lo sea. Pero una leucemia aguda con 2 millones de plaquetas, sin duda que es un mieloproliferativo crónico que se leucemizó, ¿ya? Y para tener ese número de plaquetas, lo más probable es que esto sea una mieloide crónica en crisis blástica. Entonces, nosotros dijimos, ¿cuáles son las preguntas correctas? La primera es si será leucemia. La segunda, sin duda, que no es si es mieloide o es linfoblástica. La segunda pregunta más importante es si tiene coagulopatía. ¿Por qué? Coagulopatía clínica o de laboratorio. Favor recordar que el fibrinógeno también es parte de los exámenes de coagulación. Porque podría ser una leucemia promielocítica aguda, ¿ya? Y eso en verdad es lo único es lo que a uno más le importa, porque son medidas concretas. Este hemograma refleja un poco lo que yo les mencionaba previamente. Hemoglobina 9,3, 3.800 leucocitos, 50% de blastos, 25.000 plaquetas. El hemograma más clásico de la promielocítica no es con leucocitosis. De hecho, ya vimos que sobre los 10.000 leucocitos la incidencia de complicaciones hemorrágicas aumenta tanto que la gente se tiende a morir. Y si tengo 3.800 leucocitos con 50% de blasto, tampoco parece ser una carga de enfermedad tan grande como para tener tan poca plaqueta. Y de hecho, está súper disociado entre recuento de blanco, hemoglobina, con las plaquetas tan bajas. Y más encima tienen bastones de Auer, por lo tanto, este paciente sí o sí, su primer diagnóstico de sospecha, más aún si tiene una clínica de hemorrágica, es una promielocítica aguda. Los bastones de Auer son exclusivos de la mieloide, mucho más frecuentes en la leucemia promielocítica aguda. ¿Y por qué es tan importante? Porque un porcentaje no menor, depende de la serie que uno mire,
hasta el 25% de estos pacientes se mueren al diagnóstico. Algunos incluso antes del diagnóstico. Y si se diagnostica y se trata, casi por sobre el 90% de estos pacientes se cura. Y se cura, no es que se trata y recae, no, se cura. Entonces, muy importante. Esos son los promielocitos patológicos, estos palitos son los bastones de Auer. Es la única emergencia hemato-oncológica. Yo les dije que en general hay dos emergencias en hematología, la microangiopatía trombótica y la leucemia promielocítica aguda. Tasas de curación muy altas, se mueren todos por sangrado si es que no se tratan, y la única medida efectiva para detener la coagulopatía es el ácido transretinoico que les comentaba el doctor López. La dosis obviamente que se les va a olvidar, pero la pueden consultar en cualquier parte. No es importante que se la aprendan para siempre, porque se les va a olvidar, al igual que a mí se me ha olvidado todas las veces que lo he querido recordar, pero es la única medida que le va a salvar la vida a un paciente que tiene una promielocítica aguda. Y lo más relevante es que no es una quimiocitotóxica. Por lo tanto, si ustedes dijeron, puede ser una promielocítica, le dan atra y no era promielocítica, da lo mismo. Con suerte le va a doler un poco la cabeza, se le va a secar un poco la piel. No va a pasar nada, no le van a generar segundas neoplasias, no es grave. No van a empeorar su curso, no le va a dar neutropenia, nada. Por lo tanto, sí o sí, si lo sospechan, se notifica para la urgencia ácido transretinoico. Si no tienen ácido transretinoico, se envía a un lugar que tenga ácido transretinoico. Ya. ¿Será leucemia? Creemos que es una leucemia aguda, tiene coagulopatía. Todas mis opciones, si tiene coagulopatía, es una promielocítica aguda. Es verdad que puede no ser una promielo, puede ser una leucemia monoblástica, puede ser una linfoblástica con coagulopatía, todos lo hemos visto, pero lo más importante es que ustedes piensen en una promielo y le den ácido transretinoico, y si no era, no importa. Ya. Por lo tanto, bueno, evidentemente que todas estas cosas apuntan a generar ciertas conductas, ¿ya? Si tiene coagulopatía, esas son mis metas, que yo les recomiendo, o sea, que están absolutamente recomendadas no por mí. Firinógeno sobre 150, plaquetas sobre 30.000, a diferencia del punto de corte de 10.000 que clásicamente usa uno. Si hay coagulopatía, el punto de corte sube. Esas son las dosis de atra, prednisona para partir en una persona que no va a partir quimioterapia aún. Y eso, ahí se lo pueden quedar. La tercera pregunta es si estará infectado. Si está infectado, obviamente que mi umbral para inicio de antibiótico va a ser bajo. O sea, uno sabe que la leucemia da fiebre, pero no importa. Si te dio fiebre, cooperaste, te fuiste a cultivo y de antibiótico. Y eso es muy relevante porque estos pacientes se mueren desangrados, evidentemente, y se mueren de infecciones. Por lo tanto, siempre utilizar un esquema de neutropenia febril que va más allá del objetivo de esta presentación. Y la cuarta pregunta es si hay estigmas de lisis espontánea, porque obviamente que todas las complicaciones metabólicas que trae una leucemia aguda, así como su tratamiento, pueden matar a la persona. Estigmas, LDH alta, ácido úrico alto, hiperfosfemia, hipocalcemia derivada de la hiperfosfemia, hipercalemia. Por lo tanto, todas esas cosas requieren manejo agresivo. El manejo agresivo va orientado específicamente a rescatar o proteger al riñón, y eso se hace manteniendo un flujo tubular importante. Y eso es súper relevante, que la furosemía uno trata de no usarla porque hace mal para el riñón, pero hace mal para el riñón en tanto la persona no tenga un volumen circulante efectivo bueno. Por lo tanto, este paciente se hidrata y se administran diuréticos. Alopurinol para el ácido úrico, y mantener los desarreglos del medio interno que hace uno entre meterle agua y sacársela con furosemia. En suma, hay que sospechar leucemia aguda ante síntomas sistémicos, hemorrágicos, infecciones o síntomas consuntivos. Los consuntivos también son de las leucemias crónicas. Hay que pedir hemograma con frotis y no solamente los recuentos. Hay que ser suspicaz con el recuento diferencial y con la descripción. Uno tiene que asumir que todos se equivocan, ya no es para que uno sea crítico con la gente, pero uno no puede asumir que lo que está escrito en un hemograma es una Biblia, ¿ya? Hay que buscar la coagulopatía y, ojo, que si yo lo pienso, lo notifico, porque incluye la confirmación, ¿ya? Así que si no era, no importa, de verdad. Y no se deriva al poli, se deriva al servicio de urgencia. Ok. Eso con respecto con las leucemias agudas. Ahora con los linfomas también mi intención es que se descomplejice el tema de los linfomas, porque nuevamente
Si uno quiere ver cuál es la clasificación de la OMS, de las neoplasias linfoides, son todas esas. Así que si yo voy a partir por ahí, también estoy equivocado, ¿cierto? Yo también considero que las preguntas correctas es la primera, ¿será o no será linfoma? Y si yo creo que es un linfoma, si es un linfoma de alto grado, de bajo grado, y cuánto podría esperar esta persona razonablemente sin que se muera. Entonces, ¿será linfoma? Si la persona habitualmente va a consultar por adenopatía, esto tiene un enfoque clínico y un estudio razonable de laboratorio y de imágenes para determinar si esto es benigno o maligno. Todo lo que sea patología benigna no nos compete, todo lo que sea maligno nos compete solamente ítem linfoma. Las metástasis de tumores malignos no nos competen en esta presentación. Estas son las recomendaciones clásicas que uno puede encontrar en la mayoría de los libros y de las presentaciones, que en general, y esto hay que tomárselo como muy en general, ¿ya? De estas cosas, la única que a uno le da mucha atención es la localización, ¿ya? Las cervicales posteriores o las supraclaviculares son más malas, o las adenopatías que aparecen intercabo-aórticas son malas, ¿ya? ¿Cuáles suelen en menor medida ser malas, ser menos malas? Las axilares, las inguinales o las mesentéricas. Esas en general no son, pueden no ser, o sea, esas no son tan definitoriamente malas. Pueden con mayor frecuencia verse en patologías benignas, pero nuevamente esto es súper entre comillas. Eh, la edad, por ejemplo, uno pone acá, mientras más viejo, más posibilidad que sea tumoral, pero la cantidad de pacientes con adenopatías tumorales jóvenes es relevante, ¿ya? Esto del tamaño sí suele ser así, las tumorales suelen ser más grandes, pero más que el tamaño al momento del diagnóstico es que tienden a seguir creciendo. Hay un par de síndromes linfoproliferativos de bajo grado que pueden crecer y achicarse en el tiempo. Suelen ser mayores grupos ganglionares comprometidos, obviamente tienden a permanecer en el tiempo y con mayor frecuencia tienen síntomas asociados, aunque por ejemplo la tuberculosis perfectamente te puede dar baja de peso y fiebre. Así que son cosas muy entre comillas, y que junto con el examen físico, uno finalmente se hace un feeling con el paciente, ¿ya? Y ahí vamos a conversar un poco de eso. Los tumorales es verdad que suelen no doler, las infecciosas sí duelen en general. Las adenopatías pétreas son más de metástasis de tumores sólidos versus las gomosas que son más de linfoma y las blandas de infeccioso, pero cómo transmite uno la consistencia, eso ya lo va viendo uno en el tiempo solamente. Con respecto a la movilidad, no, porque están adheridos a planos profundos y los cambios inflamatorios pueden estar o pueden no estar en cualquiera de las dos entidades. Ahora, finalmente, bueno, del tema de la región supraclavicular, su valor predictivo positivo de que es mala es bastante alto. Y que tenga en 2 o más sitios también es más predictor de que sea malo, si bien no es una condición a rajatabla, ¿ya? Dentro de los diagnósticos diferenciales, no olvidar que están las infecciones. eh, con esto, yo no les quiero transmitir que se den una vuelta larga con los pacientes estudiando las infecciones, fármacos, panel de autoinmunidad, o etcétera, etcétera, buscando la amiloidosis, sino que deben saber que son causas posibles. Es muy poco glamoroso que sea por fármaco y no se den cuenta, y es muy sencillo establecer, porque si una persona tiene poliadenopatía y toma un fármaco, y hay una relación temporal, bueno, es razonable plantearlo. Ahora, nuevamente, antes de pasar a lo del feeling con el paciente, si yo creo finalmente que es un linfoma, la sospecha diagnóstica también es GES, ¿ya? Es GES la sospecha y está cubierto hacer el diagnóstico y tratarlo. Por lo tanto, no es razonable lo que nosotros vemos todos los días de personas que están en estudio por adenopatía y tienen un estudio amplio y finalmente cuando no se encuentra nada llega al hematólogo. Eso no es razonable. Porque si ustedes pensaron que era linfoma, lo deberían haber notificado antes. Yo, del 95% de los pacientes que me llegan derivados por sospecha de linfoma, ninguno está notificado. Entonces, bueno, antes de pasar a eso, con respecto al tema del feeling, el tema de si yo creo que mi paciente tiene o no tiene un linfoma es súper fino, pero hay que también aprender a lidiar con la propia angustia de la incertidumbre, ¿ya?
porque a veces hay diagnósticos que no es tan importante hacerlos tan rápido. Y de eso va esta lámina de conceptualizar los linfomas. Ya vimos que la aproximación desde todas las categorías diagnósticas de la OMS no es razonable, sino que nosotros lo podemos categorizar solo en dos grupos, ni siquiera de Hodgkin versus no Hodgkin, ¿ya? Ni siquiera no Hodgkin B versus T, sino que linfomas indolentes y linfomas agresivos o los linfomas de alto grado. Indolentes o de bajo grado, o agresivos o de alto grado. ¿Ok? Porque si yo tengo un linfoma que tiene un curso indolente, puedo esperar a tener un mejor escenario para diagnosticarlo. Por ejemplo, todos los linfomas, bueno, aquí le puse los más frecuentes, todos los linfomas foliculares, que son linfomas no Hodgkin muy frecuentes, el más frecuente de los indolentes, si yo tengo un folicular que le sale un ganglio de 1,5 centímetros, medio dudoso, y el paciente está completamente asintomático, da un poco lo mismo que yo lo biopsie al 1,5 o a los 3 centímetros, a menos que genere síntomas compresivos. O sea, no hay que correr por hacer el diagnóstico, ¿ya? Pero para eso uno tiene que adquirir la destreza de aprender a diferenciar linfomas indolentes de linfomas agresivos un poco a ciencia cierta. Los indolentes crecen lento, suelen dar pocos síntomas, suele ser más frecuente en personas mayores, ¿verdad? Pero eso viene entre comillas, pero suele ser poco sintomático hasta que hay harta carga de enfermedad, ganglios cervicales, axilares, intraabdominales eventualmente, pero como mucho ganglio y ninguno muy grande, ¿ya? Porque eso va a ser un poco la diferencia de los linfomas agresivos que crecen rápido, que suelen tener una adenopatía o un grupo ganglionar predominante, suelen dar más síntomas tanto como sudoración nocturna, baja de peso, de forma mucho más precoz. Por ejemplo, una persona que tiene el cuello lleno de ganglios grandotes, y recién está con un poquito de sudoración nocturna y estos ganglios han crecido a lo largo de varios meses, bueno, eso es un linfoma indolente, no sé cuál todavía, lo voy a saber con la biopsia, pero es un linfoma indolente, por lo tanto me lo tomo con calma. Pero si es un paciente que le viene creciendo una pelota en la axila, o le viene creciendo una adenopatía cervical dominante o inguinal, y eso rápidamente viene con síntomas sistémicos, ahí me estreso, ahí requiero hacer el diagnóstico mucho más rápido, y eso tiene que ver también con que esto es GES, pero el GES se toma 30 días para la primera evaluación. Por lo tanto, de ahí deriva una de las preguntas que es importante decir, ¿qué tan mal está mi paciente? ¿Ya? Si puede esperar esos 30 días que se da el GES para hacer la primera atención o no. Aquí, a modo de ejemplo, que no es relevante que uno lo tenga tan a caballo, el folicular, el manto, el linfoma linfocítico, que es la variante linfomatosa de la leucemia linfática crónica. Los linfomas de Hodgkin en general son linfomas que crecen lento y son más o menos buena onda, por decirlo de alguna manera, versus los linfomas agresivos o de alto grado. El difuso son las grandes B, el más frecuente, el Burkitt asociado a VIH, ojo, los plasmoblásticos asociados a VIH, linfomas T anaplásicos, son ejemplos clásicos y bastante más frecuentes que otros de linfomas agresivos, y que crecen rápido y que uno cacha sinceramente que son linfomas que vienen creciendo rápido y que mi paciente no tiene tantas semanas como para hacer el diagnóstico. O sea, no son personas que mueran de un día para otro ni en el transcurso de 2 semanas, pero sí la enfermedad progresa rápidamente y puede dar síntomas no menores. Por ejemplo, linfomas agresivos, además de lo que mencionamos, LDH alta, ácido úrico alto, síntomas compresivos rápidamente, dependiendo de dónde esté ubicado, derivado del ácido úrico, la falla renal. Y la hipercalcemia, si la llegan a ver, porque no es tan frecuente, pero la hipercalcemia puede estar en algunos linfomas de Hodgkin, pero si está acompañado de una clínica de un linfoma agresivo, la hipercalcemia es muy clásica de ciertos linfomas de alto grado de estirpe T. Y esos sí se mueren rápido si es que si es que no se hace el diagnóstico y se inicia el tratamiento pronto. Por lo tanto, hipercalcemia infrecuente, pero cuando está, ojo, ojo, porque ese paciente se va a morir pronto, ¿ya? Y de los linfomas indolentes en general son bastante buena onda y dan tiempo para hacer el diagnóstico, pero pueden tener síntomas compresivos. Si yo tengo un paciente con un folicular con una masa grande que me amenaza la vía aérea, muy indolente será. O si tengo un Hodgkin con ganglios mediastínicos, muy indolente será. Puede llevar perfectamente creciendo 3, 6, 8 meses,
Pero si me está generando un síndrome de vena cava, bueno, se parece razonable que no puede esperar y se tiene que ir para la urgencia. Entonces, como consejo, si lo pienso, lo notifico, si lo tengo confirmado, lo notifico, siempre pensar en cuál va a ser el futuro cercano de mi paciente, puede esperar o no, amenaza la vida o no, y si la respuesta es sí, este paciente puede que muera de alguna manera o puede quedar muy mal en los próximos días, lo mando a la urgencia, y si estoy en la urgencia y no tengo cómo hospitalizarlo, denle corticoides. Yo sé que uno siempre es un poco reticente a dar la manga ancha para usar los corticoides, pero si hay algún medicamento bueno para citorreducir un linfoma B o T, los T no tanto, pero igual sirve, los Hodgkin, los no Hodgkin, B y T, los plasmocitomas, ojo, datito para los mielomas, son los corticoides. En general, uno como receta de cocina usa la dexametasona 40 miligramos al día por 4 días, pero si es muy viejito, uno sabe que con los 40 miligramos le va a generar mucha complicación cardiovascular, 20 miligramos al día por 4 días, asumiendo que eso va a generar mucha lisis tumoral, así que le lleva mucha hidratación, y esa hidratación que lo va a congestionar le lleva mucha furosemia y alopurinol sin duda, ¿ok? Ítem manejo de lisis tumoral. Pero tengan datito ahí, corticoides. O por ejemplo, cosas que yo también he hecho, cuando más o menos uno ve que, bueno, le hago su notificación GES, sin duda esta cosa parece un linfoma de alto grado, no le está comprimiendo la tráquea, es algo que razonablemente no lo va a matar en las próximas 2 o 3 semanas, pero uno ve que la persona lo está pasando mal, está transpirando todas las noches, no come nada, ha bajado mucho de peso, bueno, uno le puede dejar 1 miligramo por kilo de prednisona a la espera de que se haga algún tratamiento en términos acotados, porque siempre está este temor de que el corticoide afecte la biopsia. Bueno, más importante que la persona sobreviva, y el corticoide no te va a borrar los estigmas del linfoma en una biopsia. Pero, así como yo les puedo dar este consejo de usen los corticoides, es que se ve prudente y la vida o el estado físico del paciente está amenazado, tiene que ser siempre por tiempo acotado. Recordar que los corticoides dan gastritis, uno le deja omeprazol, que aumenta el riesgo de neumonía por neumocistis, uno deja cotrimoxazol, o sea, no es corticoide a la chuña, pero es una herramienta a utilizar de forma responsable, ¿ok? A grandes rasgos, ¿cómo se estudian las adenopatías? Siempre pensar en VIH, hemograma, perfil bioquímico para encontrar los desarreglos metabólicos que les comenté, imágenes, la ecografía, traten de no pedirla porque en general si se toca es una adenopatía. A mí me carga cuando los pacientes llegan con ganglios grandes y con sus 2 ecografías para confirmar que eran ganglios. Eso es muy poco glamoroso. La imagen se pide cuando uno quiere, para contestar una pregunta. Y la pregunta no puede ser, ¿es o no es una adenopatía? ¿Ya? La pregunta es si tendrá más adenopatía en otras partes. Y eso se hace con TAC, eventualmente con PET-CT. El PET-CT además tiene la gracia que te tapifica el tiro el paciente con linfoma y que te puede ayudar a tomar una biopsia de un sitio más representativo. Pero es para tapificar. Y todo esto está incluido en el GES. Por lo tanto, cada vez que ustedes crean que una persona tiene un linfoma y le pidan un TAC o un PET, lo están haciendo gastar plata por las puras, porque eso igual está cubierto al menos el escáner en el GES. ¿Ya? El estudio etiológico va a ser según la orientación clínica de las cosas que ya conversamos. El estudio finalmente que va a ser confirmatorio, muchas vueltas se puede dar uno, la idea es que no se dé muchas vueltas, es con biopsia. Ojalá siempre excisional. Si yo sospecho que es un linfoma, si tengo el feeling de que es un linfoma o algo neoplásico, se biopsia por excisional, a menos que sea de muy difícil acceso y recién ahí, retroperitoneo, por ejemplo, ya es más razonable hacer biopsia por radiología intervencional. ¿Cuál biopsiar? Si es que tuvieron el infortunio de haberle pedido un PET a ese paciente, el que brille más y el que sea más asequible. Ojalá nunca el axilar o el inguinal, pero si no hay más y es el más asequible, bueno, entonces ahí uno hace su disquisición con esos sitios que están ahí sugeridos. El supraclavicular siempre es malo, así que sean a la segura. ¿Cuándo puncionar? Lo mismo. Bueno, si hay sospecha de tumor sólido, eso es el rendimiento de la punción por radiología intervencional es mucho mayor, ¿ya? Desgraciadamente, cuando las masas adenopáticas de los linfomas son gran parte célula neoplásica, pero en mayor parte reacción inflamatoria. Por lo tanto, particularmente para los Hodgkin, donde la carga tumoral es bastante baja y gran parte del ganglio es reacción inflamatoria. Por lo tanto, una punción
puede no entregar material tumoral, ¿ya? Y lo mismo cuando esperar, si el feeling es que esto es algo inflamatorio infeccioso y que se va a mejorar, o eventualmente que viene mejorándose, solo o con antibióticos, es razonable esperar. ¿Ya? Y a modo de comentario, la adenopatía se estudia por biopsia de anatomía patológica, por citometría de flujo JALA, y si está la duda razonable, cultivo corriente y de Koch, pero eso va a depender de la sospecha. Eso es lo mismo que conversamos recién. Y como último mensaje, no se olviden que esto es una patología GES, por lo tanto hay que sospecharla hay que notificarlo ante la sospecha o la confirmación.